¿Escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. Sí, tardes. sí, escucho. Ah, muy bien, perfecto. Me gusta saludarlos. Bueno, vamos a continuar con los temas. Estábamos analizando el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, que son prestaciones que recibe el trabajador del patrón y que la mayoría de estas fracciones que están en el artículo 27, si reúnen los requisitos de cada una de las fracciones, para efecto del pago de cuotas al IMSS, no se van a considerar como salario base de cotización. En la clase pasada analizamos la fracción primera y la segunda, que es el fondo de ahorro, y vamos a continuar. Les voy a proyectar diapositiva de, este, de PowerPoint para ir analizando este artículo 27. Entonces, este es el artículo 27 que estamos analizando, o sea, prestaciones que reciben los trabajadores por la relación laboral que recibe del patrón, y analizamos fracción segunda, los instrumentos de trabajo como herramientas, ropa y otros similares. Estos no integran salario y base de cotización. Ya vimos el fondo de ahorro, vimos tres supuestos. Viene la fracción tercera, no integra salario, las aportaciones adicionales que el patrón convenga a otorgar a favor de sus trabajadores por conceptos de cuota de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Les voy a hacer una pregunta. Este seguro de la fracción tercera, que forma parte del régimen de aseguramiento obligatorio, este seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de las cuotas obrero-patronales, una parte tiene que pagar el trabajador y una parte el patrón. ¿A qué seguro se refiere y qué prestaciones le otorga este seguro a los trabajadores? Nada más para dar un pequeño contexto. ¿Alguien me puede decir? El seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Las cuotas obreras y patronales que se pagan por este seguro, ¿qué prestaciones le otorgan a los trabajadores? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? ¿Qué prestaciones? Ya vimos que todos los ramos de seguro le otorgan a los trabajadores prestaciones en dinero y en especie. Al trabajador, a su esposa, concubina, hijos menores de edad, hijos mayores de edad que estén estudiando en escuela pública, o a sus padres. ¿Alguien me puede decir las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Este seguro que vimos que un porcentaje de cuotas paga el trabajador y un porcentaje de cuotas paga el patrón, perdón. ¿Qué prestaciones le otorga al trabajador? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? ¿No? No, profe, la verdad no. Bueno, voy a regresarme a las diapositivas de los porcentajes de cada rama de seguro, que es esta. Miren, cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Aquí el trabajador paga por ejemplo, de cesantía 1.125% y el patrón un 3.150% y de ramo de retiro el 2%. Entonces se establece esta fracción tercera del 27 que se va a excluir como salario base de cotización las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro, que es una aplicación tripartita, un porcentaje lo paga el trabajador, un porcentaje el patrón y un porcentaje el Estado, sirve para el pago de pensiones de los trabajadores cuando estén en los supuestos de recibir una pensión. Entonces, lo que establece esta fracción, o sea, el porcentaje de retiro que establece la ley es el 2%, pero si un patrón quiere pagar el 4% o el 5%, y del ramo de cesantía en edad avanzada, el patrón, en lugar de pagar un 3.150%, quiere pagar un 4%, no integrará salario base de cotización. Reitero, voy a darle lectura a la fracción tercera. Las aportaciones adicionales, es decir, adicional al 2%, un 3 o un 4, en el ramo de retiro, no integraría salario base de cotización, ¿no? Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. O sea, aquí la ley establece, bueno, si el patrón quiere darle una mayor cantidad o quiere pagar un mayor porcentaje del seguro de retiro o de cesantía, que va a beneficiar a largo plazo al trabajador cuando se le otorgue su pensión, pues esas cantidades que aporte el patrón de manera adicional al 2% o al aquí, déjeme dar de alta, déjeme registrar a su compañero que me está pidiendo entrada, permítame. O del 3.150%, si el patrón quiere aportar porcentajes adicionales, eso que aporte a favor del trabajador no integrará salario base de cotización. Obviamente, este seguro de cuotas de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez es para pagar las pensiones cuando los trabajadores se retiren, cuando cumplan 60 o 65 años. ¿Correcto? ¿No hay preguntas con esta fracción tercera? ¿No hay preguntas? No, profe. Perfecto. Entonces, vámonos a la fracción cuarta del 27. Me voy a ubicar en la diapositiva del 27. Voy a darle entrada a unos compañeros, permítanme tantito. Álvaro Martínez. Luego viene la fracción cuarta, las cuotas que en términos de la
de esta ley le corresponde cubrir al patrón las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es un 5%, lo vamos a ver más adelante, que paga el patrón. Esas aportaciones del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la participación en las utilidades de los trabajadores en la empresa no integran salario base de cotización. Es decir, esas aportaciones que hace el patrón, que únicamente las paga el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, estas aportaciones que sirven para que el gobierno construya habitaciones cómodas y baratas para los trabajadores, esas aportaciones que hace el patrón, más adelante vamos a ver la ley del Infonavit, no integran salario base de cotización. La participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores no se considera para efecto del salario base de cotización, o sea, la PTU no forma parte del salario base de cotización, no integra salario, ¿correcto? Fracción cuarta, aportaciones al Infonavit, estas las paga únicamente el patrón y sirven para que el trabajador cuando cumpla una serie de puntaje, el instituto le pueda otorgar un crédito para comprar una casa habitación o un departamento. Y la participación en las utilidades de los trabajadores en la empresa tampoco integra salario. ¿Hay duda con la fracción cuarta? ¿Hay duda? Señoritas y jóvenes. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, aquí no les pongo casos prácticos porque ya son conceptos que de alguna manera vamos a ver más adelante que son aportaciones que paga la empresa y en el caso de la PTU, pues es una prestación o no, es un derecho al que tienen constitucional a recibir los trabajadores de la PTU. Esta no integra salario base de cotización. Luego viene la fracción quinta. No integra salario base de cotización cuando el patrón le pague a sus trabajadores alimentación y habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo del Distrito Federal, que es sustituida por la UMA. De este les voy a dictar un caso práctico. Muchas empresas tienen el servicio de comedor, ¿no? Para sus trabajadores principalmente. Entonces, para que este servicio, que es una prestación en especie que le entrega la empresa a sus trabajadores, debe cumplir con requisitos de esta fracción cuarta del 27, déjenme ver si hay acuerdo de Consejo Técnico, despensa, está el 495-93, ¿no? Acuerdo de Consejo Técnico. Entonces, en el caso de la alimentación, para que no se considere salario base de cotización, el trabajador debe pagar como mínimo el 20% de la UMA. Les voy a dictar un caso práctico, ¿correcto? Para aplicar esta fracción quinta. Voy a dejar de compartir tanto para dictarles el ejercicio. Están con sus compañeros queriendo ingresar. Saldívar Núñez Bruno.
A ver, tome nota, por favor. El señor Raúl González, el señor Raúl González labora en la empresa El Garbo SADCB. El señor Raúl González labora en la empresa El Garbo SADCB con antigüedad de 2 años. Le pagan 30% de prima vacacional y 30 días de aguinaldo. El trabajador recibe desayuno, comida y cena. Profesor, ahorita lo podría repetir, por favor. Sí, pues sí, con gusto. El señor Raúl González labora en la empresa El Garbo SADCB con antigüedad de 2 años. La empresa le paga el 30% de prima vacacional, 30 días de aguinaldo, le otorga desayuno, comida y cena, el trabajador paga 25 pesos. Por la alimentación, el trabajador paga 25 pesos por la alimentación. Su salario es de 450 pesos. Su salario es de 450 pesos diarios. ¿Qué tipo de salario es este por las prestaciones? ¿Es fijo, mixto o variable? Por el tipo de prestaciones. ¿Alguien puede decir qué tipo de salario? Pues sería fijo, ¿no? Fijo, ¿no? Fijo, es fijo, exacto. Sí, ya en el contrato establece que le van a dar la prestación de alimentación al trabajador. A ver, determina el salario base de cotización. Hay que aplicar el artículo 27, la fracción, ¿cuál es la fracción quinta? Artículo 27, fracción quinta, y el acuerdo de consejo técnico 495-93. Aquí lo que necesitamos saber, de acuerdo a los artículos de la ley y de los acuerdos de consejo técnico, es que si esta alimentación en especie integra salario base de cotización, hay un requisito en la fracción quinta, ¿no? Del artículo 27. A ver, trátenlo de determinar y cuando tengan el salario base de cotización fijo me avisan, por favor. ¿Son tan amables? De acuerdo de consejo técnico 7794, fracción tercera. 1, 2 o 3 alimentos. Basta con que se cobre como mínimo la suma indicada para que el concepto en cuestión quede exceptuado de integración a de salario. Perfecto. Buena interpretación. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Cruz Ramírez Luis Enrique. Muy bien, Cruz Ramírez Luis Enrique. Muy bien, sí, hiciste muy buena interpretación de la ley del acuerdo de consejo técnico. Y aparte no presentaste examen, el primer examen. ¿Qué te pasó? Es que ese día como estaba lo de la manifestación, iba saliendo del trabajo y ya no alcancé a llegar. Ay, caray. Sí, aquí estoy Porque ese día viendo que estaba no. la manifestación y estaba cerrado y ya no alcancé a llegar. Se me hizo Estoy tarde, viendo, eran estoy como viendo las 5. que no presentaste. Hay que ver cómo lo podemos resolver esa situación porque tengo como NP. Sí, claro, lo podemos platicar para ver cómo se puede. Ujú. Ok, Gracias. a ti. ¿Alguien más ya llegó a este resultado? Pues es decir,
Aquí lo trascendental es apoyar, porque obviamente el Seguro Social en sus auditorías revisa esta base gravable que es para el pago de las cuotas obrero-patronales. Ahorita que terminamos ya este artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que son conceptos o prestaciones que se excluyen de la base gravable del salario base de cotización para el pago de las cuotas obrero-patronales, vamos a ver ya casos prácticos de la determinación de cuotas obrero-patronales, es decir, cuánto tiene que pagar el patrón y el trabajador al Seguro Social. Primero vamos a ver casos en Excel y después vamos a ver ya casos aplicando el SUA. Pero debe quedar muy claro este artículo 27, que es un artículo, pues, importante porque en las empresas se utiliza como planeación fiscal. O sea, lo ideal es que, reitero, que las empresas que paguen estas prestaciones por arriba de la ley, que se consideran como prestaciones de previsión social, ¿no? De previsión social, la empresa que las paga las pueda deducir de sus ingresos acumulables como una deducción autorizada. El trabajador que las recibe no se considere como un ingreso acumulable para la determinación del ISR por los salarios pagados. Y en materia de seguro social, retiro e Infonavit, no se considere como parte del salario base de cotización para el pago de las cuotas obrero-patronales. Si a mí me dice una empresa, oye, contador, es que pues de las prestaciones que estoy pagando de fondo de ahorro y de alimentación, pues, no se las entrego a todos mis trabajadores. Un requisito de este tipo de prestaciones es que se otorgue a todos los trabajadores. Si no se otorga a todos los trabajadores, esa erogación no se considera como una deducción autorizada. Y por lo tanto, pues ya la empresa, aunque la pague, es no deducible o dice, no, pues no la pago, contador, ¿no? Pero si la paga, no es deducible para impuestos sobre la renta y para seguro social, integra salario base de cotización, porque ya la pagó, ¿no? Ya la pagó, ya se la pagó al trabajador y tenemos que aplicar los lineamientos de la ley del Seguro Social del Infonavit, que la vamos a ver más adelante, y del 3% sobre nóminas, que también lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? ¿Alguien llegó a este salario base de cotización diario fijo? O, Tenía que dar 492.17. sí, 17, 16, no hay problema, así es. Sí, profesor. Por decimales, pero sí. No, ok, perfecto, perfecto. Sí, aquí vuelvo a lo mismo, ahorita como le explicó muy bien el compañero Cruz. ¿Cuál es tu nombre? Cruz, Enrique, Enrique. O sea, dice, oye, es que la fracción quinta del 27 me establece que como requisito que la alimentación y la habitación deben considerarse onerosa. ¿Y qué se entiende por onerosa? Bueno, cuando el trabajador le pague al patrón, ¿no? El 20% del salario mínimo, que es la UMA. Entonces, si yo multiplico la UMA de 113, ahorita se los voy a proyectar, ¿no? 113.14, que es la que está vigente para 2025 por el 20%, el trabajador con que me pague 22.63 no integra salario base de cotización, la alimentación. Pero surge la duda porque la ley es general, dice la alimentación cuando se entregue en forma onerosa. Oye, pero si le doy un alimento, 2 o 3, y ya el acuerdo de consejo técnico establece que como la ley no distingue, no importa si se le da 1, 2 o 3 alimentos, si el trabajador paga por esa alimentación 22.63 hacia arriba, no integra salario base de cotización. Voy a proyectar el ejercicio para que ustedes lo vean. Ya con el aguinaldo y la prima vacacional no debe haber problema,
porque ese ya es una prestación que es fija y que le hemos venido manejando pues constantemente en los ejercicios. Voy a proyectarles el casito práctico. Sí es importante que ustedes tomen nota de los artículos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, pues les dio un salario de 450 pesos por día, ¿no? 30 días de aguinaldo. O sea, todo lo que recibe el trabajador del patrón, excepto estos conceptos del 27, si reúnen requisitos, no integran salario base de cotización. El aguinaldo no se encuentra en este artículo 27, ¿no? Y ya conocemos el procedimiento, o sea, 30 días entre 355 por el salario, y luego viene la prima vacacional, ¿no? Es 2 años, le corresponden 14 días de vacaciones, tiene 2 años de antigüedad, por el 30% de prima vacacional entre 365, porque la prima vacacional, reitero, se paga de manera anual. Para saber cuánto se le va a pagar por un día, se divide entre 365 por el salario diario, y esto es lo que se le va a pagar de prima vacacional por un día. Viene alimento. Aquí yo le puse alimento oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque el trabajador pagó 25 pesos y establece la ley con que pague el 20% de la UMA, que son 22.63, no integra salario base de cotización. Voy a darle lectura a esta fracción quinta. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Y la ley lo aclara. ¿Qué se entiende por oneroso? Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador paga por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general del área que rija en el Distrito Federal. Ya hemos comentado que el salario mínimo, por un decreto de diciembre del año de 2014, que tiene que reemplazar por la UMA. Entonces, el 13%, perdón, la UMA por el 20%, para que se considere onerosa la alimentación, el trabajador debe pagar 22.63. Aquí pagó 25 pesos, ¿no? Ya cumplió con el requisito de la fracción quinta del 27. Oye, contador, le diste 3 alimentos y no me integraste la alimentación. A ver, auditor, espérame tantito. Hay un acuerdo de consejo técnico. Vamos a analizarlo, ¿no? Que es el 7794, porque los auditores, pues están ahora sí que revisando con lupa, porque ellos, pues su objetivo es determinar diferencias en las revisiones para que se cobren recargos y multas al contribuyente, ¿no? Entonces, aquí en la fracción tercera, ¿no? Establece lo siguiente, lo voy a dar lectura. La fracción quinta del artículo hoy 27 de la Ley del Seguro Social exceptúa, o sea, es decir, no lo considera como salario base de cotización, exceptúa como conceptos integrantes del salario base de cotización la alimentación, la habitación y la alimentación, cuando se entregue en forma onerosa al trabajador, entendiéndose que tienen ese carácter las prestaciones citadas cuando representan cada una de ellas, cuando menos el 20% del salario mínimo. Estamos hablando aquí de 22.63, ¿no? 22.63. Luego, si el precepto más abajo dice, si el precepto no distingue respecto a cuántos alimentos deben otorgarse, el contenido de esta disposición no es otro
que cuando se proporciona en forma onerosa la alimentación, ¿no? Y no integra salario. Y luego, más abajo dice, al no distinguir la fracción quinta del artículo 32 de la Ley de Seguro Social respecto a este concepto, si debe comprender uno, dos o tres alimentos, es claro que la intención del legislador se refiere a la alimentación, con que sea alimentación y se pague el 20% del AUMA, o sea, 22.63, no integra salario base de cotización. No sé si hay alguna duda. Ahorita vamos a ver otros ejercicios. ¿Hay preguntas? Jóvenes y señoritas. No, profe. No, profe. Voy a dictarles otro ejercicio donde el trabajador no paga esta cantidad. Lo ideal para la planeación fiscal de la empresa es que no integre salario la alimentación, ni el fondo de ahorro integre salario, ¿no? Para que no pague cuotas de esa prestación el trabajador y el patrón, porque es una planeación, ni aportaciones al Infonavit del patrón, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a dictarles otro ejercicio. Voy a dejar de compartir esta hoja ahorita, de momento. Tomen nota, por favor. La señorita Rita Mendoza, trabaja para la empresa. La señorita Rita Mendoza trabaja para la empresa Poliformas de México, SADCB. La señorita Rita Mendoza trabaja para la empresa Poliformas de México, SADCB. Recibe un salario diario de 500 pesos. Antigüedad de un año. Prestaciones de aguinaldo y prima vacacional establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Prestaciones mínimas. La empresa le otorga un alimento gratuito. Determine salario base de cotización fijo. Determine salario diario base de cotización fijo. Artículos que vamos a aplicar para resolver este ejercicio: 27, fracción quinta, y aquí tenemos que aplicar el 32 de la Ley del Seguro Social, el artículo 32, y el acuerdo del Consejo Técnico 77, diagonal 94. Cuando lo tengan, me avisan, por favor. Aquí no pagó nada el trabajador, aquí estamos en problemas, ¿correcto? Aquí estamos en problemas. Cuando lo tengan, me pueden avisar, por favor.
Profesor, una duda. En el caso, ¿cubre los 3 alimentos o solo uno? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, profesor. sí, les dicté como dato más un alimento gratuito, ¿no? En el ejercicio. No, solo dijo que se proporcionaba alimento Un alimento gratuito. gratuito, un alimento, perdón. Se propor- Le proporciona un alimento gratuito, uno solo. Un Sí, alimento profe, sí lo gratuito. mencionó. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ok, Sí, perfecto. sí lo dijo. Ok. Aquí hay que aplicar el artículo 32 de la ley del Seguro Social. Trátenlo de resolver y ahorita lo vemos. Profe, ya tengo el Sí, dato, pero no sé si es correcto. Yo a tengo ver, 566.31. es correcto. Ok, gracias. De nada.
La voy a proyectar, jóvenes, señoritas, para que lo vean. Y nos vayamos al artículo 32, que es el que nos establece que procede, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer en este caso que la empresa no le cobró lo que establece la ley, ¿no? Pues aquí está, la señora Rita Mendoza trabaja para la empresa Poliformas de México, un salario diario de 500 pesos, antigüedad de 1 año, prestaciones mínimas de la ley federal de trabajo, más un alimento gratuito como prestación. Bueno, ya con el aguinaldo y con la prima vacacional ya no tenemos problema. ¿Hay problemas en la determinación de aguinaldo y prima vacacional? No, no hay problema ya, ¿verdad? Entonces, pues otra vez yo me voy al artículo 27, fracción quinta, establece que para que el alimento no se considere como parte del salario base de cotización, el trabajador tiene que pagar el 20% de la UMA. Y y aquí la empresa se lo entregó de manera gratuita. O sea, el trabajo tenía que haber pagado como mínimo 22.63 o 23 pesos. La empresa se lo otorgó gratuito. Entonces, hay un artículo 32, ¿no? De la Ley del Seguro Social que establece lo siguiente. Si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel, o sea, sin costo para el trabajador, habitación o alimentación, se estimará aumentado su salario. ¿Cuál salario? Pues el salario diario, ¿no? En dinero. Se estimará aumentado su salario en un 25% y si recibe ambas prestaciones, es decir, alimentación y habitación, se aumentará en un 50%. Cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, sino uno o 2 de estos, por cada uno de ellos, el salario, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. Pues es decir, en este caso, el trabajador recibió alimento de manera gratuita, o sea, es decir, no pagó nada. Y establece el artículo 32 que en este caso, si únicamente recibió un alimento, se integrará salario en un porcentaje del 8.33%, que lo multiplico por el salario y me da una cantidad de 41.65 que se considera como alimento gratuito. Pues es decir, aquí esta empresa no cumplió con el requisito que establece la fracción quinta del 27 y lamentablemente pues tiene que pagar cuotas obrero-patronales de la alimentación. ¿Hay preguntas? Jóvenes, señoritas, con esta aplicación de la ley del 27 fracción quinta del 32. ¿Hay preguntas? Hablando de alimentación estrictamente. No, profe. ¿No hay No, profe. preguntas, señoritas? ¿No hay preguntas, señoritas? No, profe. Voy a No, dictarles otro ejercicio de alimentación. Otro supuesto. Voy a dejar de compartir esta.
La señora Paz Ramos, con un salario diario de 550 pesos, recibe como prestación, servicio de comedor, pagando 15 pesos por 2 alimentos, pagando 15 pesos por 2 alimentos. Profe, ¿de cuánto era el salario, perdón? 550 pesos diarios, 550 pesos diarios. Tiene como prestación Gracias. servicio de comedor, pagando 15 pesos por 2 alimentos, el trabajador, pagando 15 pesos por 2 alimentos, el trabajador. Recibe aguinaldo de 30 días, prima vacacional del 50%, tiene 2 años de antigüedad en la empresa. Determine salario base de cotización diario fijo. Por favor, cuando lo tengan me avisan. ¿Son tan amables? ¿Cuánto de antigüedad, profe? Perdón. 2 años, jóvenes, por favor. Profesor dijo aguinaldo de 30 días y prima del 50%, ¿correcto? Así es, sí, y 2 años de antigüedad en la empresa. Es 697.38. Es correcto, es correcto. ¿Qué quién eres? Cruz Ramírez, Enrique. Ah, muy bien, ya le agarraste la onda.
Muy bien. 697.38. Aquí el artículo 32, pues si el trabajador no paga lo que establece el artículo 27, fracción quinta, que es el 2263, el 20% de la UMA, pues ya el salario base de cotización se va a incrementar, de acuerdo al artículo 32. Si es un alimento gratuito, son un 8.33%. Aunque pague 15 pesos, pues no pagó lo que establece la ley. Aún así se considera gratuito, aunque haya pagado 15 pesos, ¿no? Y tendríamos que aplicar el artículo 32. Aquí, en este caso, como son dos alimentos, establece el segundo párrafo del 32, que si son dos alimentos, es el 8.33 por 2, es el 16.66%. Ahorita vamos a ver, les voy a proyectar la diapositiva para que lo tengan. Aquí está. O sea, es decir, aunque el trabajador haya pagado 15 pesos, pues no está cumpliendo con el requisito de pagar los 22.63. Inclusive el acuerdo de consejo técnico, por ahí en algún párrafo de la fracción tercera, establece que se considera, bueno, aquí dice, el artículo 32 en forma clara establece que cada uno de ellos se incrementará el salario base de cotización con un importe de 8.33 del salario real percibido por el trabajador, por lo que en caso de proporcionarse los tres alimentos, este concepto implicará hasta un 25% del importe del salario percibido por el trabajador. ¿Correcto? Sí, también lo Entonces, dice igual en el, ¿cómo se llama? En el acuerdo del Consejo Técnico. Leo el párrafo. a ver, dale lectura, por favor. Dice, por lo contrario, si el precio pagado por el trabajador es inferior al porcentaje legal, esta prestación deberá considerarse como otorgada al título gratuito, y bajo estos supuestos, la alimentación como concepto integrante del salario se encuentra regulada en el artículo 38 de la Ley del Seguro Social. Es Es el decir, 32. si la alimentación es gratuita, integra el salario y en este caso con base en lo dispuesto por los artículos 9 bis y 38 de la Ley Seguro Social. Ok. Y más abajo Entonces, también trae que es el 8.33%. así es. Entonces, aquí, aunque haya pagado 15 pesos el trabajador, como ahorita lo acaba de leer su compañero Luis Enrique, como no cumplió con el requisito legal de lo establecido en la fracción quinta de la ley, que pagar el 20% de la UMA diaria, que son 22.63, aunque haya pagado 15 pesos, se considera que la alimentación la recibió de forma gratuita. Y aquí aplicamos ya el artículo 32, como recibió dos alimentos, pues por un alimento es el 8.33, por dos alimentos es 16.66, lo que integra salario son 91.63. No sé si hay alguna pregunta. Obviamente, lo ideal como planeación fiscal, como ingeniería fiscal, es que el trabajador, la empresa le cobre pues, el mínimo legal, porque esa es la planeación fiscal, para que no se paguen cuotas de manera alta, o sea, es decir, aportaciones de seguridad social sin ninguna planeación fiscal. La señora me dicen, oiga, contadores, que vamos a pagar alimentación. Bueno, tengo que revisar para ISR que la empresa lo pueda deducir, ¿no? Y le daría yo los requisitos. Oiga, bueno, ya cumplimos con impuestos sobre la renta, los requisitos, usted lo va a poder deducir empresa. Ahora vámonos para seguro social, para que el patrón no pague cuotas obrero patronales ni el trabajador. Si usted le da alimentación a los trabajadores, ya sea uno, dos o tres alimentos,
el trabajador tiene que pagar la cantidad legal que establece la fracción quinta del 27, tiene que pagar 22.63 hacia arriba. Si paga menos, va a integrar salario, dependiendo los alimentos que le esté otorgando la empresa. No sé si haya preguntas, señoritas y jóvenes, hasta aquí con esta fracción quinta del 32. De acuerdo, Consejo Técnico 7794 y el 27 fracción quinta. ¿Hay preguntas? Pues, obviamente que esto va a ser parte del examen, que me determine el salario base de cotización, porque es la base gravable para el pago de cuotas. Va a ser una parte del segundo examen y la otra parte va a ser el cálculo de cuotas obrero-patronales que vamos a ver más adelante. ¿Hay preguntas hasta aquí? No, profe. Profe. Bien. Bueno, luego aquí vamos a dejar la clase por hoy y nos vemos el próximo lunes. Si no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No, profe. Una. No, profe. Gracias, Bueno, profe. No, entonces, excelente tarde y excelente fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Por favor. Gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.